en este momento, en este lugar, hoy por siempre glorificar. Conmigo dile: Santo, Santo, poderoso, la tierra entera te exaltará. Santo, Santo, Dios de gloria, reinas tú en todo mi ser, te bendeciré. Mira con gratitud, entro en la presencia de un Dios tan fiel, el Padre de un amor eterno, y exaltar al Rey de gloria. En este lugar, hoy por siempre glorificar. Santo, Santo, poderoso, la tierra entera te exaltará. Santo, Santo, Dios de gloria, reinas tú en todo mi ser, te bendeciré. Ahora conmigo vamos a decir: eres digno, ¿sí? Eres digno, eres digno, eres digno, te adoraré. Eres santo, oh mi Dios, te bendeciré. Eres digno, eres digno, eres digno, eres digno, te adoraré. Y eres santo, oh mi Dios, te bendeciré. Santo, Santo, poderoso, la tierra entera te exaltará. Dilo conmigo: Santo, 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 Dios de gloria, reinas tú en todo mi ser. Dile: Santo, 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 poderoso, la tierra entera te exaltará. Santo, Santo, Dios de gloria, reinas tú en todo mi ser, te bendeciré. Y te bendeciré. Amén. ¿Cuántos vinieron a bendecir su nombre en esta mañana? Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin,
centro de mi iglesia es Jesús. El centro de mi iglesia es Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo, declara el nombre de Cristo ahora. Cristo, 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 y de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, y de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, y de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de todo es Jesús. Dile. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, 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 sí Señor, Cristo, tú eres el centro. Cristo es nuestro Salvador. Sigue declarando el nombre de Cristo en esta hora. Oh sí Señor, tú eres santo, tú eres nuestro Dios. Oh Cristo, Cristo, Cristo. Y a los hermanos en Cristo en general, vamos a ubicarnos en nuestros puestos. Siéntase cómodo, no lo suficiente porque se puede dormir, pero sí siéntase cómodo. Y vamos a pasar a una parte importante, que es el estudio de la palabra de Dios. Y como todos los domingos vamos a investigar, vamos a analizar algunos versos bíblicos. Y esos versos bíblicos van a arrojar una verdad, unos principios que son aplicables a nuestras vidas, a pesar de que eso pasó hace más de 2000 años. ¿Por qué es así? Porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva, es eficaz y es útil para nuestros días. Estamos desarrollando una serie, hoy culmina, pero yo no sé si a ustedes les ha parecido así, pero es muy interesante el tema que estamos desarrollando. ¿Por qué? Porque podemos estudiar cómo Dios opera en su soberanía. Aunque no podemos comprenderlo a profundidad, el pensamiento de Dios, sí podemos ver a lo largo de la luz de la palabra cómo Él actúa. Y luego podemos comprender los para qué, o el propósito de que haya sucedido algunas cosas en nuestras vidas. En nuestras vidas siempre van a pasar algo ok. Oye, sufrimiento, vamos a pasar sufrimiento, vamos a pasar ¿por qué? Por dolor, por pérdidas, pueden ser pérdidas económicas, materiales,
pérdidas humanas, pérdidas de todo tipo. También podemos pasar o nos puede acontecer el mal, ¿sí? Nos puede pasar la enfermedad, entre otras cosas. Estamos expuestos a muchas cosas. Y de hecho Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y eso, aunque usted no lo pueda percibir ahorita, como lo voy a decir, pero eso es como una especie de promesa. Siempre nos aferramos a las promesas buenas, ¿verdad? Que en mi casa yo serviremos a Jehová, que esto y lo otro. Pero, ¿en qué sentido que es una promesa? O sea, Él dijo que eso iba a acontecer. Y si Él dijo que eso iba a acontecer, va a acontecer todo el tiempo. Y como dice también la Biblia, está establecido que el hombre muera. Entonces va a acontecer tarde o temprano en cada uno de nosotros. Y pudimos ver en la semana pasada que el hombre puede morir de distintas maneras. Inclusive hay un programa que se llama ¿qué? 1000 maneras de morir. Y unas maneras insólitas. Insólitas. Me acordé de eso porque bañándome en la mañana cayó por una de esas. Increíble. Cómo el ser humano es tan frágil y se puede tropezar, enredar y puede terminar muerto. Entonces, en nuestra vida estamos expuestos al sufrimiento. Y ese sufrimiento nosotros queremos saber siempre el por qué. ¿Por qué me ocurren estas cosas? Si yo me cuido tanto, si yo me alimento bien, ¿por qué me enfermo? ¿Usted no ha visto en las noticias de personas que pueden tener dinero, son profesionales? Por ejemplo, pasa mucho a nivel de artistas, porque como están expuestos a una vida pública y los pasan en televisión y en cine, y son personas que por su profesión, por su trabajo, por su esfuerzo, logran tener una buena alimentación, una buena vida, de repente no está pasando por cáncer. Y son personas que tienen 25 o 30 años. Y uno dice, ¿por qué pasan esas cosas? Y podríamos comprender a través de la palabra que por medio de un pecado de la desobediencia empezó que la corrupción en el hombre, la degradación humana, y lamentablemente por el pecado de un hombre, de Adán, entró la muerte física y espiritual. Pero también vemos en contraparte que Jesús, el sacrificio de Jesús, introdujo ¿qué? La restauración y la vida eterna. Aunque no somos eternos físicamente, somos eternos espiritualmente. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Jesús es el canal, por así decirlo, que nos lleva a la eternidad al Padre, a vivir eternamente junto al Padre. Y sabemos que la vida que nos espera junto al Padre es una vida de ¿qué? De bendición, una vida abundante, donde no habrá ¿qué? Dolor, donde no habrá sufrimiento, donde no habrá pérdida, ni nada de eso. Ahora, siempre he creído y la Biblia nos ha demostrado que este sufrimiento, este dolor, es una oportunidad para que la gloria y el poder de Dios se manifieste. Cada vez que pasa una desgracia en nuestras vidas es una oportunidad para que la gloria y el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. ¿Lo cree usted? Amén. Sí, ¿verdad? Es una buena oportunidad. Cada vez que usted está pasando por un problema, y mientras mayor sea el problema, mayor es la oportunidad de gloria, o sea, la gloria es la presencia de Dios y el poder, la manifestación de Dios. No sé si usted ha orado en situaciones difíciles, donde ha estado al borde de la muerte, donde un familiar ha estado al borde de la muerte. ¿Y qué pasa? Dios se manifiesta, muestra su poder y restaura, y usted ve que lo que estaba en dolor y lo que era tristeza se convirtió en ¿qué? En gozo, en alegría, en júbilo, porque Dios se manifestó. Entonces, ¿cómo nosotros comprendemos que Dios es proveedor si no pasamos por la necesidad? ¿Cómo conocemos al Dios sanador si no pasamos por la enfermedad? ¿Cómo conocemos al Dios salvador si no estamos perdidos? ¿Por qué cuando a la gente le decimos es necesario que tú seas salvado, que tú tengas la vida eterna, ellos no comprenden eso? ¿Por qué no tienen la necesidad de ser salvados? Porque ellos creen que no están perdidos. Entonces, nosotros siempre vamos a pasar por sufrimiento.
Siempre vamos a pasar por aflicción. Mientras estemos en este mundo, porque es operado por Satanás, el príncipe de este mundo, siempre vamos a estar expuestos. Pero cada situación de aflicción es una oportunidad para que la gloria y el poder de Dios se manifiesten. Ahora, hay un lado que somos los que conocemos a Dios. Cuando decimos que conocemos a Dios, no es que le hemos visto cara a cara, sino que le hemos conocido porque está su Espíritu Santo en nosotros y conocemos a la persona de Dios como Señor. Y hemos entregado nuestro corazón. Entregar el corazón es entregar el timón de nuestra vida y poner a Jesús, a Dios, en ese lugar. Y ya no operamos bajo nuestra voluntad, sino que estamos bajo la voluntad del Señor. Y aquellos que han declarado que creen en el Señor, les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, el que conoce a Dios da la oportunidad de que cada vez que haya sufrimiento va a haber gloria y poder. Cuando se manifestaba la gloria era la presencia de Dios. Y cuando se manifiesta la presencia de Dios, ¿hay qué? Poder de Dios. Cada vez que Jesús tocaba, miraba, hablaba, ¿qué pasaba? El poder de Dios se manifestaba. Entonces los muertos que resucitaban, los paralíticos se levantaban, los sordos oían, los ciegos veían. Entonces, había un sufrimiento, sí. Y como ellos conocían a Dios, se manifestaba la gloria de Dios. Por lo tanto, hay que restauración y hay testimonio. ¿Por qué? Porque todo lo que hizo Jesús tuvo un fin. ¿Y cuál fue el fin? Manifestar al Padre. Siempre fue manifestar al Padre, darle el honor, el reconocimiento al Padre, demostrar que Él mismo era hijo de Dios. Eran señales. Entonces siempre había sanidades, milagros y señales. ¿Y qué es una sanidad? La restauración de una enfermedad, ¿sí? ¿Qué es un milagro? Una manifestación sobrenatural. ¿Y qué es una señal? Es lo mismo. Es una manifestación sobrenatural, pero ¿por qué se llama señal? Porque está señalando ¿qué? A algo o a alguien, en este caso a Jesús. Por ejemplo, era necesario que Moisés hiciera una señal que era enviado de Dios. ¿Verdad que sí? Entonces el faraón no iba a reconocer que Moisés era enviado de Dios si no hacía una señal. ¿Y cuáles fueron las señales que Moisés hizo? Hubo muchas. ¿Y qué pasó? Satanás quería copiar las señales, por así decirlo. ¿Y qué acontecía? Que las señales del Señor, los prodigios, los milagros de Él, porque eran milagros, pero que señalaban que Moisés era el enviado del Señor, eran más fuertes. ¿Por qué? Porque aunque hay personas que se llaman dioses, o que los constituimos como dioses, el humano ha constituido a personas como dioses, Dios es el Dios de los dioses. Dios es el único Dios, a pesar de que hay otros que se llaman Dios. Entonces, la señal es una manifestación sobrenatural que puede ser también un milagro, una sanidad, pero todas las sanidades que hizo Jesús apuntaban a revelarle al mundo que Él era el Hijo de Dios. Él no estaba sanando por sanar, sino que también tenía un propósito. Y la gente reconocía que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando le llegaron a preguntar a Jesús, ¿quién eres tú? Los discípulos de Juan dicen, bueno, dígale que los sordos oyen, que los ciegos ven. ¿Qué le estaba diciendo? Las señales y los milagros demuestran que yo soy el Mesías. Por otro lado, tenemos a la persona que no conoce a Dios. El que rehúsa creer. La Biblia dice, el que cree tiene la vida sobre él. Entonces, el que no conoce a Dios, el que no cree en el Señor, el que no cree en el Hijo de Dios, lamentablemente tiene dos vertientes. Una, el diablo, el maligno, se va a manifestar y va a desarrollar su triple acción o su triple objetivo, que es
hurtar, matar y destruir. O sea, imagínense que una persona está pasando por sufrimiento, que está pasando por un dolor, que está pasando por una pena, que acaba de tener una pérdida humana en el sentido de que se le murió su mamá, su hermano, su tío, su hijo, no conoce a Dios. ¿Qué es posible que pase? Que el diablo tome esa oportunidad, entre en una ansiedad y se pueda suicidar o pueda matar a otras personas, caiga en depresión, o está al otro lado, que es que pueda conocer a Dios, se pueda acercar a Dios y la gloria y el poder de Dios se manifiesta. Por lo tanto, es lo que estoy diciendo, el diablo lo termina de destruir, o conoce a Dios y hay restauración y testimonio también. ¿Por qué digo todo esto? Porque yo creo que Dios permite tanto las tentaciones como las pruebas para que nos acerquemos a Él. La prueba procede de Dios y vamos a ser probados. La tentación no, porque Dios no tienta a nadie. Y la tentación, su propósito es hacer caer. No, ¿sabes qué es terrible? Decirle a un hijo, no, lo que pasa es que tú no estabas planificado. Entonces el niño o la niña dice, no, yo fui un error. ¿Por qué? Porque es muy diferente cuando la pareja está casada, tiene la ilusión, va al médico y se pone un plan de ¿qué? Una planificación que se llama Venezuela, y bueno, para esta fecha más o menos, y empiezan a pintar el cuarto, y todo hay en ¿qué? Una expectación, hasta que nace el niño o la niña. Pero no todo el tiempo pasa así. No todo el tiempo pasa así. Nosotros somos 6 y no porque lo hayan planificado nuestros padres. Justo eso estábamos diciendo. El error. Sino que, ¡ay! Ahí viene Héctor. Ahí viene Ismael. Y así. Y así hasta que llegó el día. Hasta la última sorpresa que mi mamá, yo tenía como 15 años, me dice, hijo, así con una sonrisa. Y yo viejísima. Estoy embarazada. Me llama Y a mí honestamente me dio rabia. Mamá, dije yo, ¿cómo es posible que a esa edad esté teniendo muchachos? Mi mamá pensaba que yo me iba a alegrar porque iba a tener un hermanito, pero le digo la verdad. Esa fue mi reacción de mi mamá. Sinceramente, no me da pena, le dije. Esa fue mi reacción, no puedo estar inventando, diciendo a mi mamá, yo la voy a cuidar, yo la voy a cargar, la voy a limpiar. No, yo me puse bravo. Porque yo tenía 15 años. Claro, ahorita yo tengo 20. No le vayan a preguntarle a Daniel porque sacan mi edad. Pero lo cierto es que Dios tiene un propósito con todos nosotros. Y son propósitos, como desarrollamos hace varias series, propósitos eternos. Y aunque nuestros padres no nos hayan planificado, Dios sí nos planificó. Dios nos conocía. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos conocía. Y en sus manos nosotros todos fuimos formados. Entonces, estamos hablando de algo muy importante, que es el nacimiento o la procreación de un niño o una niña. Pero una vez que estamos aquí en la tierra nos siguen pasando cosas. Y a todos les buscamos el porqué y no lo vamos a encontrar, sino que vamos a encontrar unos para qué cuando buscamos en oración al Señor. Porque todo lo que ocurre en esta vida, o todo lo que le ocurre a usted en esta vida, tiene un propósito. Y su vida como tal debe tener un propósito. Usted no puede estar en la vida diciendo, ay, ¿qué vas a hacer cuando tengas dentro de 3 años, dentro de 5 años, dentro de 10 años? No sé, ahí vemos. Vamos a ver qué pasa. ¿No? Eso es como tirar un barco en un océano y bueno, para donde lo lleve el viento. No puede ser así. Dios tiene propósito con usted y le ha dotado con dones y talentos espirituales para que usted le sirva. Fue creado para la gloria de su nombre. Usted y yo estamos para eso. Ahora,
Hablamos en el tercer domingo acerca del poder. Una vez que Jesús les explica que no hay una causa, o que la causa de eso no está en el pecado, y Él le dice que hay un propósito con eso, Él actúa directamente. Y vemos que escupe en tierra, hace lodo, le dice al siervo, ve, lávate el Siloé. Él fue, se lavó y regresó bien. Ahora nosotros podíamos ver a través de un video más o menos cómo podía ser la posible reacción. Pero yo creo que ese ciego tuvo que haber llorado, saltado, gritado, porque era la primera vez que podía ver lo que por mucho tiempo escuchó. Podía ver los colores, podía ver las personas, podía verse a sí mismo. Imagínense la reacción cuando se vio en un espejo. Eso debió ser asombroso. Pero ¿qué hacía la gente? ¿Será o no será? Y lo cuestionaba. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo hoy sábado? A ellos les interesaba más que quién lo había hecho, por qué lo había hecho. Estaban hasta molestos porque el ciego estaba viendo. Y no daban gloria a Dios. Aunque fue un milagro y una señal de que Jesús era Dios, no daban gloria a Dios, sino que rehusaban creer en el Hijo de Dios. Vamos a buscar en Juan 9, versículo 7. Juan 9, versículo 7. Y aquí está cuando Jesús le dice lo que yo acabo de decir. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. ¿Qué hizo el ciego? Obedeció la palabra de Jesús, tuvo fe en sus palabras, porque el otro quizás no hubiese ido a lavarse. Quizás hubiese dicho, bueno, pero si es que Jesús me hubiese dicho, ve, y yo veo y listo. Y explicamos el domingo pasado que él utilizó una estrategia que quizás nosotros no la entendemos, pero la gente en ese momento sí la entendía. Y él va al estanque y se lava y ve. Versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Cuál era la fama de este ciego? Sentarse en un lugar público y ¿qué? Mendigar. Ese era su oficio. Todo el mundo sabía que lo hacía porque estaba ciego. Dice los vecinos en plural. Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Por lo menos él sí sabía quién era. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. ¿Y qué? Y fui y me lavé y recibí la vista. Aquí hay un principio de orden, de obediencia, de escuchar. A veces uno dice, haga esto y aquello, y regresa. Hizo esto y esto. Ah, que eran dos cosas o tres cosas. Yo hice fue esto. O me pasaba mucho en la universidad, un abogado nos daba clase y ella nos estaba enseñando precisamente acerca de leer instrucciones, de obedecer, y nos pasó una planilla en la primera clase donde nos dijo, lean las instrucciones y llenen la planilla. Lo primero que decía era apellidos y nombres, y el 80% puso los nombres primero y luego los apellidos. Entonces ella agarró solamente las planillas que ella pasó, porque era un ejercicio para enseñar. Agarró el 15% o el 10% que sí lo hizo, y esas fueron las únicas que ella leyó. Y nosotros nos levantamos a reclamar, mire, ¿por qué no leyó las nuestras?
porque no siguieron instrucciones. Por lo tanto, están descalificados. O sea, no entran en la actividad que yo estoy diciendo que vamos a hacer. Entonces, si Jesús le dijo, ve al Siloé y lávate, él tenía que hacer ir al Siloé y lavarse. No podía tomar agua de mismo, no podía pedir agua al frente. No, si estaba en el templo, no, yo me he hecho agua bendita. No, tenía que ir al estanque. ¿A qué distancia estaba? No se dice específicamente, hay algunos cálculos aproximadamente, pero él tuvo que caminar, bajar unas especies de escalera porque era un estanque que venía de una fuente natural, o sea que también fue un proceso. ¿Qué pensaría el ciego durante esa caminata? Entonces, podemos especular y decirnos muchas cosas, pero lo que registra la Biblia es que él fue y se lavó y vio. Así de simple es el Evangelio. Pero nosotros como iglesia a veces lo hemos puesto más difícil. Y sobre todo otras religiones, donde dice, compre esto, camine esto, póngase aquello. Y la salvación no se gana por obra o por cosas que nosotros tengamos que hacer. La Biblia dice, cree, confiesa con tu boca y cree en tu corazón y serás salvo. Eso es todo. Ahora, el versículo 12 dice, entonces le dijeron, ¿dónde está? Él dijo, no sé. ¿Sabía el ciego dónde estaba Jesús? No sabía. Era lógico, ni lo conocía, no había visto el rostro de Jesús ni un momento. Solamente le escuchó. Entonces vamos a ver el cuarto y último principio, que es el propósito. Y le va a decir al que está a su lado, perdón, el testimonio. Le va a decir al que está a su lado el testimonio. ¿Y qué es testimonio? ¿Qué es testificar? Cuando se hace un juicio, se llaman a testigos. ¿Y qué es un testigo? Un testimonio, dice. Una persona que vio, que estuvo presente en el hecho y puede decir lo que aconteció o testificar acerca de lo que escuchó, vio, verificó, entre otras cosas. Entonces vamos a hablar acerca del testimonio, lo que dijo este hombre acerca de lo que sucedió. Porque lo que había pasado aquí no era cualquier cosa, era que el ciego de nacimiento, al que todo el mundo conocía, que todos los vecinos lo veían, no era ciego ya, estaba bien. Fíjense que el versículo 11 dice, vamos a ver la presentación, el versículo 11 dijo una afirmación, el ciego dijo, aquel hombre que se llama Jesús. Y el nombre de Jesús no era cualquier nombre. Y de hecho en Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo. Esta es la gente que se le presentó a José, porque José quería dejar a María calladamente para no ponerle en vergüenza. Y tanto Dios se le manifestó a María como a José, pero en esta oportunidad son las palabras que le da José. Y le dice, y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa Jesús? Salvador. Entonces, Jesús era el salvador del pueblo judío. Él fue enviado a esa nación para salvarlo. ¿Qué hicieron ellos? No reconocieron. Al punto tal de que lo crucificaron, lo mataron. Su mismo pueblo le crucificó, le rechazó. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero cuando este hombre dice, aquel hombre que se llama Jesús, estaba testificando, estaba diciendo que Jesús era el Salvador, ese Salvador que había sido prometido, ese Mesías, el Cristo, le había sanado. O sea que ya el ciego estaba cumpliendo un propósito, ¿sí o no? ¿Qué estaba haciendo? Estaba testificando, anunciando que Jesús le había sanado. Si usted tiene su Biblia o ha leído la historia, puede ver que en los versículos posteriores, del 12, 13, lo llevan ante los fariseos a una especie de juicio donde le empiezan a hacer preguntas. ¿Por qué? Porque ellos estaban interesados en saber cómo ocurrió eso, quién lo hizo, pero no para darle gloria,
ni para darle honra. Vámonos al versículo 16. Juan 9, 16. Dice la palabra: entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, o sea, no viene del Señor, porque no guarda ¿qué? El día de reposo. A Jesús le encantaba llevarle la contraria. ¿Por qué? ¿Porque era un rebelde? No, porque él venía a abolir, a derogar la ley. El viejo pacto iba a ser quitado y él con su sangre iba a constituir un nuevo pacto, un nuevo testamento. Entonces tenía que morir el Cordero Santo, un hombre justo, sin pecado, para pagar la deuda ante el Señor de todos nuestros pecados. Ya no bastaba la muerte de los corderos, de las palomas, de cualquier otro animal para mitigar o para apaciguar la ira de Dios. Eran cubiertos los pecados, pero a través de la sangre de Jesús íbamos a ser redimidos, comprados una vez y para siempre, y teníamos entrada libre del Señor. Entonces decía: este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Fíjense que era una señal. Este milagro era una señal, apuntaba a que Jesús, ¿qué? Procedía o venía de parte de Dios. Y había disensiones, había una disputa, una pelea entre ellos. Entonces unos decían: no proviene de Dios, no proviene de Jehová. Otros decían: bueno, pero si no procede de Dios y es un pecador, ¿cómo un pecador hace estos milagros? Había una pelea aquí. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Le preguntan a él. Y él dijo que es profeta. ¿Y qué era un profeta? Quien anunciaba, o sea, portaba la voz de Dios. Los profetas hablaban con Dios directamente y daban el mensaje al pueblo. Y aunque este ciego no estaba diciendo: bueno, es el Hijo de Dios o es el Salvador, estaba diciendo: es un profeta de Dios. ¿Por qué? Porque los profetas de Dios hacían señales como esta, así como las que hizo Elías, así como las que hizo Moisés y muchos profetas. Vamos al versículo 23. Ya había interrogado al ciego. Tenían dudas de que era ciego de nacimiento. O sea, este es un fraude. Vamos a preguntarle a los padres de este ciego, a ver si es que realmente es su hijo. Entonces interrogan al padre: bueno, ¿este es su hijo? Bueno, si es nuestro hijo. No decía: a él se le parece, no, porque es lógico que si yo le pregunto a Julián, le enseño a Abiel o a Anastasia: mire, este es su hijo, y Julián se pone a hablar así como que sí es. ¿Qué puedo pensar yo? Estos no son los hijos de Julián. O Juliana, no sé, le pasa algo raro, extraño. Pero un hijo reconoce, o sea, una madre reconoce a su hijo, a su hija, así sea de lejos. Mamá nos veía hasta por la forma de caminar. Cuando veía a Héctor de lejos, mamá decía: ya viene Héctor. Por la forma de caminar, por nuestra forma de andar, por nuestra voz. ¿Saben cuando estamos molestos, bravos, cuando estamos contentos, cuando estamos preocupados? Una mamá conoce, un padre también. Pero cuando el padre hace un vínculo fuerte entre él y su hijo. Pero a veces los padres, imagínense, no saben en qué estado está la esposa, va a saber en qué estado está el hijo. Porque a veces empezamos los hombres así: ¿qué te pasa, amor? ¿Cómo que estás brava? No, dice ella. No conocemos a veces a nuestras esposas, o sea, no discernimos. Entonces, ¿qué hicieron los padres?
¿Qué piensan ustedes? No, él es nuestro hijo. ¿Cómo sucedió esto? Miren lo que dijeron los padres, porque sabía en el rollo que se iba a meter. Si ellos decían que Jesús, el Hijo de Dios, le había sanado, se metían en tremendo lío. Un problema. Por eso sus padres dijeron, edad tiene, pregúntele a él. Yo no me voy a meter en ese problema, yo no lo paro. Él es mayor de edad, yo no estaba allí. Él y los que estaban allí son los que saben qué ocurrió. Pregúntele a él. Y se lavaron las manos. Versículo 24, perdón. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Lo volvieron a llamar y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. O sea, como que júralo delante de Dios. Dinos la verdad. Sabemos que ese hombre es pecador. Refiriéndose a Jesús. Entonces él respondió, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Él estaba claro que por muchos años había sido ciego y que en esta oportunidad estaba viendo. Y estaba viendo lo horrible. Le volvieron a decir, versículo 26, ¿qué te hizo? Otra vez. ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, versículo 27, ya os le he dicho y no me han querido oír. ¿Por qué le queréis oír otra vez? ¿Por qué quieren escuchar la versión otra vez? ¿Quieren también ustedes hacer sus discípulos? Le preguntó él a ellos. ¿Ah? ¿Qué les parece eso? ¿Qué dice el versículo 28? Y le injuriaron. ¿Qué más? Y le dijeron, tú eres un discípulo. Ya él lo llamaban discípulo. ¿Qué tremendo esto? Yo soy su discípulo. Gloria a Dios, dijo. ¿Ah? O sea, ya estaba hablando como los discípulos de Jesús. ¿En qué sentido? De que estaba defendiendo el nombre de Jesús. Estaba diciendo que Jesús, el Hijo de Dios, era el Salvador del mundo. Y él decía, pecador, yo no sé si es, pero una cosa sé, que yo antes no veía y ahora yo veo. Y de eso se trata un discípulo del Señor, un seguidor de Jesús, que dice la verdad y que defiende el nombre de Cristo. Versículo 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Por eso decía yo en los versículos, en los domingos pasados, que el milagro de abrir los ojos, de dar vista a un ciego de nacimiento, era una señal de Dios. De hecho, la palabra y los profetas anunciaban eso. Él vino a dar vista a los ciegos. Era una señal poderosa que solamente el Hijo de Dios lo iba a hacer. Era señal de Dios para la humanidad que el hombre o el profeta, como así lo estaba diciendo el ciego, que sanar a los ciegos era una señal de que era el Hijo de Dios. Entonces él lo está diciendo, él sabía de las profecías, de la historia, de lo que había pasado a su pueblo. Él dice, no se ha registrado un hombre que abra los ojos de los ciegos. Si este, versículo 33, no venía de Dios, nada podría hacer. Miren cómo está defendiendo este hombre, que no era un doctor, un maestro de la ley como ellos, y estaba diciendo una doctrina profunda. Si esto no viniera de Dios, nada podría hacer. Versículo 34. Respondiendo le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Miren la determinación y la afirmación que ellos estaban diciendo. Por eso ellos decían y estaban tan interesados en la pregunta de los discípulos. Ellos, los maestros de la ley, los fariseos, los escribas y todos estos religiosos, creían esto. Tú naciste en pecado. Y la señal de que tú naciste en pecado fue tu ceguera. Tremendo esto. Y nos enseñan a nosotros. ¿Y qué hicieron? Lo expulsaron. Y eso va a acontecer con todos aquellos que seamos testigos del Señor.
Los verdaderos testigos del Señor o de Jehová somos nosotros, que conocemos la verdad. Hay una secta por allí que se llama los testigos de Jehová. Y ciertamente hacen un trabajo de evangelización que los verdaderos hijos de Dios no hacemos. Hay que reconocer eso. Pero nosotros somos testigos del poder, de la gloria de Dios. Somos testigos de la restauración del Señor. Somos testigos de que Dios vive en nuestro corazón y opera en nuestro corazón y opera a favor de nosotros. Somos testigos de que cuando abrimos nuestros labios y pedimos al Señor, Él actúa a favor de nosotros. Y de que no es una fuerza activa, de que no es una fuerza sobrenatural, sino que es Dios en nosotros. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos la casa del Espíritu de Dios. Y por eso no nos debe importar otra cosa, sino el testificar la gloria, la presencia al Hijo de Dios, Jesucristo. Hay un video que es la segunda parte de la que inicié hace domingos atrás. Son como 3 minutos y vamos a ver de una manera visual, no expuesta, sino de una manera visual muy bien hecha. Yo quiero que le presten atención de lo que estamos hablando. Y esto le va a dar mucho más detalle, porque yo sé que a ustedes les gustan las películas, las series, y verlo así con musiquita y vestuario. Entonces, vamos a ver todo lo que hemos desarrollado y cómo este ciego lo llevan ante los fariseos, lo interrogan y manifiestan todo eso. Y él ya le está diciendo: tú eres un discípulo, tú eres un testigo de Jesucristo. Y es maravilloso que este ciego que estaba allí sentado y postrado pasó a ¿qué? A defender a Jesús. Y no solamente eso, que ya va a ser el cierre. Después que damos el versículo, el video, perdón, vamos a ver el cierre, cómo este hombre adora a su Salvador, al Hijo de Dios. Esto es increíble. Esto es maravilloso. Como un hombre que era desechado de la sociedad, que era apartado, pasó a defender a Jesús ante los fariseos, y no solamente, sino que llegó a reconocer al Hijo de Dios. Esto es maravilloso. Vamos a ver el video. ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Él es. No, se parece. Yo soy. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? El hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos. Y luego me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y pues recibí la vista. ¿Y dónde está ese hombre? No lo sé. ¿De qué manera recibiste la vista? Me puso lodo en los ojos y me lavé y ahora veo. Ese hombre no es de Dios, pues no guarda el día de reposo. ¿Cómo puede un pecador hacer estos milagros? ¿Qué nos dices tú del que te abrió los ojos? Que es un profeta. Traed a sus padres. ¿Es este vuestro hijo el que decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo es que él ve ahora? No sabemos. ¿O quién le ha abierto los ojos? No lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Da la gloria a Dios, pues sabemos que ese tal Jesús es pecador. Si es pecador o no, no lo sé. Una cosa sí sé, que yo era ciego y ahora veo. ¿Qué te hizo? ¿Cómo fue que te abrió los ojos? Ya os lo he dicho, y no me oísteis. ¿Lo queréis oír otra vez? ¿Queréis ser sus discípulos? Tú eres su discípulo. Nosotros somos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es. Pues eso es lo maravilloso, que no sepáis de dónde es. Y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a pecadores. Pero si alguno teme a Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nunca se había oído que nadie hubiera abierto los ojos de uno que naciera ciego.
Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Eres tú quien nació en pecado y tratas de enseñarnos. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Ya le has visto a Él. Y es el que habla contigo. Señor, sí creo. Para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean. Y aquellos que ven, sean cegados. ¿Somos nosotros también ciegos? Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Pero, ¿por qué me conmuevo? Porque Jesús fue crucificado por hacer la voluntad del Padre. Y vino a buscar precisamente lo que no servía, lo que estaba perdido, lo que era rechazado. Y este hombre no significaba nada para la sociedad. Los enfermos de aquel momento no eran solamente enfermos, sino que eran como bastardos de la sociedad. Aún sus propios padres los abandonaban. Y aunque podemos imaginarnos la alegría de los padres, fíjense que sus padres ni siquiera la apoyaron, sino que decían: edad tiene para que conteste, porque temían lo que le podían hacer. Y me imagino el encuentro de Jesús con este hombre. En el versículo 35 dice: oyó Jesús que le habían expulsado. Y miren lo hermoso, lo bello que es Jesús, que Él nos rescata como hijos. Jesús sabía que con este acto se había ganado, por así decirlo, un corazón, un alma. Y Jesús va al rescate de este hombre, porque en vez de la gente, el pueblo, festejar de que un hombre había pasado de una situación, de una posición inútil a una posición útil, lo seguían expulsando. Y dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, o sea, Jesús sigue haciendo lo mismo por nosotros. Él se acerca a nosotros, nos halla, nos consigue y se nos presenta y dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y es la misma pregunta que Jesús hace hoy al mundo, a nosotros mismos. ¿Creen ustedes en el Hijo de Dios? Y él respondió y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Fue la pregunta más importante que pudo haber hecho este hombre. ¿Por qué estaba haciéndola? Porque él decía: muéstrame quién es y yo le adoro. Muéstrame quién es el Hijo de Dios. Muéstrame cuál es el camino del Padre y yo lo respondo. Y le dijo a Jesús: pues le has visto. Imagínense cuando Jesús dice esa palabra. Es una de las revelaciones más importantes que existe en la Biblia. Jesús, el Hijo de Dios, se le estaba mostrando a un ser humano de frente. Y le dice: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Imagínense ver el rostro de Jesús, escuchar la voz de Jesús, ver su mirada, tocar sus manos. Yo no sé cómo hubiese reaccionado. Ojalá
Si me hubiese tocado la oportunidad, me hubiese rendido. No me correspondió vivir en ese momento. Porque muchos, en vez de rendirse a los pies de Jesús, le llevaron a la cruz y le mataron. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Y cuando hablamos de adoración, no fue que abrió sus labios, sino que se postró. La adoración era pegar la frente en la tierra. Y por eso lo muestran así, porque este hombre que era ciego y que era un inútil, conoció al Hijo de Dios y se postró a sus pies. Por eso me quebranto y por eso doy gloria a Dios. Porque Dios nos encontró a cada uno de nosotros y nos dio una oportunidad de servirles a Él. Estamos en esta tierra para ser útiles para su gloria. No estamos aquí para otra cosa, sino para serles útiles al Señor, a la gloria de Dios. Todo lo que te ha acontecido, sea malo, terrible, sea la aflicción que sea, Dios puede usar esa tragedia para su gloria y mostrarle a muchos que Él tiene el control de todas las cosas, de que Él es soberano. Y cuando nosotros nos postramos a los pies del Señor, a los pies de Jesús, significa tanto significa que esa historia es registrada en la Biblia para que nosotros la estudiemos hoy. ¿Qué les parece? Por eso le decía a la mujer: bueno, esto que tú has hecho con un perfume, de ti se hablará toda la vida. Porque Dios al adorador, al que le adora en espíritu y en verdad, no le rechaza. Usted puede hacer todo lo que usted quiera, invertir todo lo que usted quiera, pero si usted y yo no le adoramos, el Señor está lejos de nosotros. Por eso es que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esto está registrado para nuestro aprendizaje. Le hago la misma pregunta que hizo Jesús en el verso 35. ¿Qué dijo Jesús? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Verdaderamente creemos en el Hijo de Dios? Demostramos que creemos en el Hijo de Dios con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestra forma de vivir. ¿Creemos en el Hijo de Dios? ¿O solamente son palabras? El Señor permita que seamos verdaderos testigos del poder de Dios. Y permita usted, si aconteció una desgracia, si está pasando por una desgracia, si está pasando por una aflicción, ahorita, de rendirse a los pies de Jesús. Y Dios le va a exaltar. Póngase de pie.